Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Titulé esta presentación Experiencias y propuestas para evaluar en matemáticas y el recorrido propuesto es el siguiente. Inicialmente trabajar con un contexto y punto de partida. Ese punto de partida básicamente es revisar qué dicen los diseños curriculares o los lineamientos curriculares de algunos países, fundamentalmente de América Latina. Lo que me interesa es ver cómo se concibe hoy la enseñanza de la matemática, qué procesos tener presente en la hora de estar trabajando en la clase, y eso va a estar vinculado a la evaluación, razón por la cual constantemente vamos a estar hablando de enseñanza y evaluación, dado que lo considero que es indisoluble. No puedo estar evaluando algo que no estuvimos enseñando, y siempre estos puntos de partida van a estar apoyados en la educación matemática. Hacia una segunda instancia, quiero contarles algunas experiencias y consideraciones para estar trabajando en evaluación, básicamente en matemática, y un llamado de atención en el sentido de que estas experiencias y consideraciones tienen sentido en esos contextos, en los contextos que les voy a estar trabajando, contando, y cada uno después puede llevarse la idea de lo que pasa en su contexto en particular. Y finalmente, algunas reflexiones y abierto a preguntas, comentarios y discusiones, o lo podríamos continuar a través de correo electrónico. Entonces, tomemos algunos puntos de partida de lo que acontece en el aula, donde en el aula voy a estar pensando que la enseñanza está relacionada con la evaluación. Entonces, en ese contexto quiero contar cosas de enseñanza, por más que alguien diga, pero yo quería que me contara solamente de evaluación. Pero no puedo estar evaluando algo que no estoy enseñando, tiene que estar vinculado. Entonces, si uno tiene una concepción mucho más tradicional, la evaluación va a estar relacionada con eso. Entonces, necesito contar cuestiones sobre la enseñanza. Entonces, en ese sentido, quiero que miren, tomen la idea, o sea, llevarse una idea de lo que vamos a estar trabajando y no exactamente cuál es la propuesta, porque tenemos diferentes realidades, diferentes estudiantes. Alguien puede estar pensando, ay, pero la propuesta que la está dando es para determinados cursos de la escuela secundaria y yo trabajo en la universidad. O esta propuesta es para la universidad. No es ese el mensaje es captar la idea de que está en esos procesos de enseñanza y de aprendizaje, y cómo estos uno los puede mirar en procesos de evaluación que sean diferentes. Y hablo de que enseñanza y evaluación están vinculadas, puesto que esto me lleva a preguntarme cómo son tus clases. Y esto tiene mucho que ver, la concepción que nosotros tenemos acerca de la matemática, lo que llamaríamos nuestro sistema de creencias sobre las matemáticas. Si yo concibo que las matemáticas es un conjunto de reglas y procedimientos que inexorablemente tienen que ser aprendidos, que entiendo que un buen docente es aquel que está explicando y que los estudiantes aprenden viendo y reproduciendo procedimientos que está dando el profesor. Eso va a estar muy impregnado en mí, que va a teñir las creencias sobre el modo en que voy a estar enseñando y aprendiendo las matemáticas, y por ende los procesos de evaluación. Si tengo otra visión acerca de las matemáticas, donde la estoy pensando que es más una construcción social, donde el conocimiento se construye con el grupo de estudiantes, emerge de las diferentes actividades, bueno, esa es mi concepción sobre las matemáticas, se va a trasladar hacia cómo voy a estar enseñando y cómo se va a estar aprendiendo matemáticas, y por ende la evaluación va a ser diferente. Me voy a estar apoyando en esta última concepción de aprendizaje y de enseñanza de las matemáticas. Pero, como algunos de los puntos de partida, también quiero hacer algunas aclaraciones. Quiero que discutamos aspectos pedagógicos de la evaluación. No quiero discutir aspectos sociales, ni administrativos, ni económicos, porque no tengo injerencia en cambiar las leyes de un país, las leyes de un determinado ministerio. Solo puedo mirar qué pasa dentro de un aula, y sobre lo que acontece en el aula de matemáticas, intentar ver cómo se pueden cambiar, hay veces, procesos de enseñanza y procesos de evaluación. Pasemos entonces a mirar algunos lineamientos curriculares de América Latina y tratemos de mirar qué tienen en común, y sobre eso nos vamos a apoyar entonces en la enseñanza y de allí tomar ideas para la evaluación. Y comenzamos con Colombia. Y solo voy a hacer una síntesis, quedarme con algunas ideas nada más, cuando a veces se plantea formular, plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana. Quiero entrar en ese detalle. ¿Qué sería problemas de la vida cotidiana?
o de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Entonces, esta idea de que uno está viendo matemática vinculada con otras disciplinas. También se habla sobre formular argumentos que justifiquen los análisis. Eso, guardemos estas ideas, esta idea de trabajar con problemas de la vida cotidiana, la idea de argumentar dentro de matemática. Muchas veces tenemos una concepción de enseñanza de la matemática que está casi relacionada en hacer ejercicios algorítmicos o rutinarios, hacer cuentas. Esta idea de que no, yo soy de matemática, no sé escribir o no sé argumentar, y vamos a ver qué pasan en algunos diseños curriculares de América Latina, que esto es una constante. Al mismo tiempo, Colombia marca 5 procesos generales que se contemplan en los lineamientos curriculares: resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad. Entonces, esto se marca como importante, así que me quiero llevar como para profundizar algunas ideas sobre qué entiendo por argumentar y, en consecuencia, cómo voy a evaluar esta cuestión de argumentación. ¿Qué entiendo, qué voy a entender por problemas? ¿Qué pasa con esta idea de problema y cuando vemos problemas referidos a la realidad? ¿Y qué se va a entender por modelar o modelización, dado que también es una constante que aparece en los diferentes lineamientos curriculares? Si nos vamos al de Brasil, bueno, hacemos una traducción de alguna de estas frases, solo miremos así las ideas claves, las que están marcadas así en color. Me hablan de una visión integrada de las matemáticas, aplicada a la realidad en diferentes contextos. Me habla de vivencias cotidianas de los estudiantes de secundaria. Me habla de demandas del mercado laboral, proyectos de bienestar de los pueblos, de utilizar la tecnología, de las aplicaciones digitales. Entonces, esta mirada de alfabetizar al estudiante, pensar que lo tengo que preparar para la vida, es una constante en los lineamientos curriculares. Si me voy al de Costa Rica, por ejemplo, me dice, se adopta aquí una premisa esencial, juega un papel crucial los problemas reales en los que aparecen los entornos físicos y socioculturales. Usar problemas extraídos de la realidad o que se puedan imaginar como reales promueve acciones cognitivas requeridas para el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, y aclara algunas cuestiones más. Se remarca de usar o aplicar las matemáticas dentro de contextos reales, bien seleccionados. Se promueve el contacto con los objetos matemáticos en su relación privilegiada con la realidad en donde emergieron. Se marca el proceso de modelización como importante, se aclara que un modelo es en esencia un conjunto de elementos matemáticos conectados que representan una realidad específica, se explican, describen, permiten hacer predicciones. Entonces, esta mirada de la matemática integrada a otras disciplinas también aparece en este diseño curricular. Si nos pasamos al de México, por ejemplo, en México habla en algún momento de la autenticidad de contextos es crucial, de fenómenos de las ciencias naturales o sociales, algunas cuestiones de la vida cotidiana y de las matemáticas mismas, obviamente. Se remarca la idea de que resultan estos escenarios muy favorables para la formación ciudadana, esta idea de preparar al estudiante no solo porque va a seguir una carrera de matemáticas, sino para desempeñarse adecuadamente en la vida. Menciona porque privilegia la comunicación, ahí está la argumentación, el trabajo en equipo, la búsqueda de acuerdos y argumentos para mostrar un procedimiento y otra vez esta mirada integral de las matemáticas. Bueno, el último que vamos a tomar es el de Argentina, donde uno mira el lineamiento curricular y nos habla de aplicaciones en situaciones cotidianas y nos hacen un detalle de qué serían aplicaciones en situaciones cotidianas, esta idea de pensar a los estudiantes, otra vez de nuevo, que están en un contexto de que se desempeñen adecuadamente en la vida diaria, y aparecen algunas cuestiones que se remarcan como para resaltar. Por ejemplo, la idea de menos es más, es dar menor cantidad de contenidos, pero con mayor profundidad, ver estos saberes que son indispensables, o este otro de una matemática más interdisciplinaria, real y que sea atractiva. La idea de cuidar la transición entre niveles, de los proyectos interdisciplinares, la idea de desarrollo de competencias digitales, toda la idea de comunicación adquiere un aspecto central dentro del lineamiento curricular. Bien, pero nos vamos con algunas dificultades entonces cuando empezamos a mirar cómo nos fuimos
formados nosotros como profesores. Habitualmente nos fuimos formados en una lógica que tiene la disciplina, que es ir de lo general a lo particular. Y lo podemos ver en diferentes libros. Por ejemplo, este libro de cálculo de Spivak, cuando empieza con la definición de límite y luego va a haber ejercicios de aplicación de límites. O este texto donde estamos viendo de matemáticas aplicadas, donde empieza con la definición de matriz, y podría asegurar que muchos de nosotros, que si enseñamos bajo este sistema de lo general a lo particular, empezamos con las definiciones, rápidamente les sabemos decir a los estudiantes, tranquilo, que ya vamos a hacer ejercicios hasta que usted los comprenda. Claro, porque sabemos que no es el modo en que aprendemos. Se aprende de lo particular a lo general. Las teorías de la enseñanza de la matemática, que son más constructivistas, la idea de que emerge ese conocimiento en la clase más que el profesor que lo explique en la pizarra. Y seguimos con algunos otros puntos de partida. ¿Por qué en los lineamientos curriculares se resalta tanto que debo preparar al estudiante para la ciudadanía? Porque debo pensar, si me voy a basar en inteligencias que plantea Howard Gardner, cuando menciona que en una clase no tengo solamente personas del área de matemática. Hay 8 inteligencias, por lo menos, entonces no voy a pensar que ese estudiante va a seguir una carrera de matemáticas, sino que le debo dar herramientas para que se desempeñe adecuadamente como ciudadano. Y bueno, entonces vamos con algunos puntos de partida, porque entonces yo que voy a querer evaluar, pero entonces para evaluar tengo que enseñar, y al enseñar me voy a preguntar cosas referidas a problemas. Entre los problemas es qué quiero que mis estudiantes aprendan, porque los quiero preparar, no solo porque van a seguir una carrera de matemáticas algunos, sino porque los tengo que preparar para la vida. Y en ese sentido es, ¿por qué es necesario y le debería enseñar este contenido? Son reflexiones que debo hacer como profesor cuando estoy trabajando con un contenido. Decido trabajar con largas rutinas para encontrar el valor de una incógnita dentro de ecuaciones y largas ecuaciones. La pregunta es, ¿por qué es necesario y le debo enseñar este contenido a este estudiante? Que aprenda a despejar. O resolver, por ejemplo, largos ejercicios con paréntesis, corchete y llave y tratar de suprimir y hacer cuentas. O que quiero que haga muchas cuentas con números racionales, con números irracionales. ¿Por qué es necesario y se lo debo enseñar? Son preguntas que me debo cuestionar, porque eso me va a ayudar a empezar a mirar, cuestionarme el saber matemático. Y me debo preguntar, porque el foco está en la resolución de problemas en cualquiera de los lineamientos curriculares, ¿qué problemas resuelve? ¿Y qué contextos le dan sentido y significado a esos problemas? ¿Qué contextos reales? Y acá es importante la idea de problemas. Y traigo a colación lo que dice Claudia Alsina, un catalán. Miren el título que uno lo puede encontrar en la red. Si Enrique VIII tuvo 6 esposas, ¿cuántas tuvo Enrique IV? El realismo en educación matemática y sus implicaciones docentes. Y él habla de que en las clases a veces planteamos realidades falseadas y manipuladas. Y esas realidades falseadas y manipuladas él las define como situaciones aparentemente realistas al contar con las palabras y datos de uso cotidiano, pero están deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Veamos algunos ejemplos a qué se refieren con estas realidades falseadas y manipuladas en el aula. Por ejemplo, esta es una evaluación que fue administrada a un grupo de estudiantes. Veamos el ejercicio número 1. Juana y Pablo se encuentran en la fiesta de cumpleaños de Melissa. La mamá de Melissa preparó una chocotorta, o sea, una torta de chocolate, y Juana le dice a sus amigos que comió chocotorta igual al resultado de resolver menos 0,7 elevado a la 1 medio, dividido 7 medios elevado a la 1 medio, y tengo una cuenta así espantosa. Dice, por otro lado, Pablo dice que él comió el resultado de resolver 9 cuartos elevado a la 0,3 periodo, y una cuenta de nuevo horrorosa. Entonces después pregunta, ¿quién comió más chocotorta? Si Melissa comió 2 tercios. Entonces uno dice, ¿este es un problema de la realidad? No, es una realidad falseada y manipulada. Nunca me voy a encontrar con un problema así en la realidad. Entonces, lo cuento, parecería como que es real, pero eso en realidad solo acontece en la clase de matemáticas. O por ejemplo en un libro de texto, donde menciona que sobre una alcantarilla de base cuadrada se coloca una tapadera circular y se calcula el área sobrante de la base de la alcantarilla. Me pongo en un contexto real. Alguien tenía que venir con una tapa que sea cuadrada y vino con una tapa circular. ¿Para qué me interesaría saber
cuánto es lo que no cubre. La tapa no sirve, o sea, tendrá que hacer una tapa de nuevo, o sea, no me sirve la tapa. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo de áreas, tengo que pensar dónde es necesario hacer un cálculo de áreas, hacer diferencias, buscarme problemas que son reales. Pero este no podría ser un problema real. Pero pasemos ahora a modelización, entonces. ¿Qué entendemos por modelización? Porque también hay diferentes acepciones. Hay veces pensamos que modelizar es solo aplicar modelos matemáticos. Entonces, voy a trabajar con un determinado problema porque uso una ecuación de segundo grado, estoy modelizando. La idea de modelización es una línea fuerte dentro de educación matemática y voy a tomar un texto muy antiguo, porque hay muchos más actuales, pero lo traigo propositadamente, que es el de Ronnie Bassanesi y María Salet Bienvengut, cuando hablan de modelación matemática, una antigua forma de investigación, un nuevo método de enseñanza, en el año 1997 decían esto. Y hoy actualmente todavía se debate qué entendemos por modelizar dentro de la escuela y por qué modelizar es importante por los procesos que desencadena y el modo en que aprenden los estudiantes. Hacemos un paseo rápido y después veamos un ejemplo de modelización. Partiría de un tema y de ese tema me llevaría a hacer una investigación. Actualmente lo puedo hacer buscando en internet, investigar sobre ese tema, qué es lo que hay sobre ese tema, entonces voy a sacar un conjunto de datos y entonces teniendo ese tema y ese conjunto de datos, lo que voy a hacer es plantearme algunas preguntas que se convierten en problemas, buenos problemas de la realidad. De ese problema lo que voy a hacer es plantearme algunas hipótesis referidas a esos problemas que me he planteado y tendré que hacer una abstracción para llevarlo al aula, hacer un recorte porque no puedo abordar todo ese problema. Posteriormente tendré que ver algunos prerequisitos, comenzar a hacer un programa para llevarlo a cabo, sistematizar, resolverlo, usaré algunos modelos matemáticos y encuentro una solución. Finalmente lo que quiero ver es interpretar y tratar de validar ese modelo, buscando de nuevo información, y entonces si el modelo es más o menos válido, lo que encontramos, veremos cuáles son los usos y analogías. Veamos algún ejemplo particular que podría pasar dentro de modelización. Como tema podríamos mirar consumo per cápita, por ejemplo, cuando uno mira consumo de carnes. Ahí, bueno, aparece una imagen que es pollo, cerdo, res, pero podríamos pensar otras cosas, o sea, puedo pensar patos y otras variedades de animales, y entonces aquí comienzan a hacerse, uno puede hacerse preguntas. ¿Y cuáles podrían ser las preguntas? Muchas. A veces esas preguntas dejamos que surjan por parte de los estudiantes y vemos cuáles son preguntas genuinas que nos interesan. Una de las preguntas que suele surgir es, ¿cuál de estos animales resulta ser más rentable para la producción de carne, si lo estoy pensando en un microemprendimiento? Pero tengo que empezar a hacer un recorte, porque son muchos, y entonces podríamos pensar, por ejemplo, que estamos criando solamente pollos. Pero claro, cuando empezamos a buscar información sobre pollos, rápidamente aparecen opiniones. Hay veces me sabe decir, bueno, yo tengo un tío que me cría pollo y dice que es rentable, que hay que matarlos a los 40 días, y le decimos, no, no se trata de buscar una opinión, se trata de hacer cuentas, de desarrollar, de convencer a otros con otros argumentos que no sea solamente la opinión. Entonces, cuando empezamos a buscar información, aparece que los pollos, por ejemplo, hay que realizar su matanza entre los 21 a 170 días o entre las 5 o 7 semanas. Pero me da la misma rentabilidad si lo mato a una matanza o una faena a los 21 días que a los 170. No. A las 5 semanas que a las 7 semanas. No. Y no solo eso, sino que además todo esto está dependiendo de las razas de pollos, de las marcas comerciales. Aprendemos competencias en ciudadanías de que no es cierto que se les coloca hormonas, no es cierto que se les coloca anaeróbicos, entonces vemos algunas cuestiones que son interesantes para el ciudadano que se inserta, para entender cosas que acontecen en el mundo real. Entonces empezamos a mirar, por ejemplo, alguna de estas razas, el COP 500, y me aparecen cosas aquí como, por ejemplo, más bajo costo de peso vivo producido. ¿Y cómo se sacó esa cuenta? Más bajo costo de peso vivo producido. Desempeño superior con raciones de menor costo. Mayor eficiencia en las raciones. ¿Cómo mido que es mayor eficiente las raciones? Excelente tasa de crecimiento. ¿Cómo veo la tasa de
crecimiento con esto, porque si no quedo convencido y dejo de ser crítico en la información que aparece en medios. Entonces me hago preguntas y me vuelvo crítico ante esto y ahora empiezo a buscar algunas de ellas. Una de ellas, que se convirtió en consigna de clases, por ejemplo, podría ser esta. El suplemento informativo de cría de pollos de engorde del COP 500 establece parámetros, porque tiene un manual al respecto, y objetivos de desempeño a tener en cuenta para diferentes tiempos. Estima el momento óptimo de faena para que las utilidades obtenidas sean máximas, fundamenta tu respuesta y establece las restricciones que posee la estimación. Eso nos lleva entonces a mirar tablas, los diferentes tablas de desempeño para pollos machos, para pollos hembras, para pollos sin tipificar. Entonces tengo que hacer un recorte. ¿Cómo puedo mirar? Puedo mirar de un pollo inicialmente, pero tendré que hacer un recorte de esto. No voy a mirar los gastos de todo el establecimiento, mano de obra. Imaginemos algo mucho más simple inicialmente, como por ejemplo estar tratando de ver, bueno, las utilidades, los ingresos por venta, si lo vendo, el cuánto pesa en diferentes momentos de su vida y cuánto ha comido en ese momento y qué gastos me produce. Y podemos hacer tablas y ver que aquí, por ejemplo, para las cuentas, para el lugar donde nos encontrábamos, a los 42 días de esta raza era óptimo faenarlo. Este sería un desarrollo, pero ¿es el único? No, porque va a depender de los conocimientos matemáticos que tengan los estudiantes, en qué curso o grado me esté encontrando. Podría estar haciendo representaciones gráficas y darme cuenta que no era solamente a los 42 días, que podía haber sido antes, porque los 42 días corresponde a este punto que está en azul, mientras que el punto rojo está mucho antes, podría haber sido a los 38. Si veo aquí, intento hacer una interpolación y hago un determinado ajuste. Y podríamos ver la idea de a qué llamaba tasas de crecimientos y cuál sería una curva de ajuste apropiado para el crecimiento de un pollo, como son una sigmoide. Entonces puedo ver que tienen una forma de S, que establecen algún límite, y podríamos ajustar la función de consumo acumulado de balanceado, y con la función de consumo acumulado de balanceado y la función de peso de este pollo, y teniendo los precios que tienen de venta del pollo, el costo que tiene el balanceado, podría construir una función de utilidades y darme cuenta en qué momento sería el máximo, dónde se obtienen las máximas utilidades y por qué no podría sostenerlo determinado tiempo, menos, cuándo me conviene. Y podríamos ver qué pasa con la ganancia de peso diaria, en qué momento es óptima, a ver si yo veo la máxima ganancia de peso diario coincide con el momento en que tendría que estar vendiéndolo. O por ejemplo, la eficiencia de conversión. Y vemos que leemos información y decimos, la eficiencia de conversión tiene que ser la máxima eficiencia. ¿Y qué significa la máxima eficiencia? Porque la función de eficiencia de conversión es una función creciente. Así que, ¿a qué le vamos a llamar máxima eficiencia de conversión? Vemos algunos parámetros, como que para el pollo es 2.1. ¿Esto qué significaría? Claro que tiene que comer 2.1 gramos o kilogramos de comida para convertirlo en un kilogramo o en un gramo de carne. Esa es la idea de eficiencia de conversión y más o menos dice, bueno, a los 2.1 conviene estar vendiendo el pollo, el cerdo a los 3.5, carne de res o vacuna a los 8, con una eficiencia de 8. Eso también me da la idea de por qué es más cara la carne de res que la carne de cerdo, por ejemplo. Entonces, aprendo a entender las matemáticas que está en la vida cotidiana. Les cuento una experiencia también de cómo hay veces uno pasa cuando uno está trabajando con modelización. Esta es una experiencia con estudiantes de escuela secundaria, de un segundo año de escuela secundaria, y a estudiantes de unos 12 años aproximadamente. Y mi idea era que propusieran ellos un tema que les gustara. Y sobre el tema que ellos proponían, entonces uno investigaba y se hacía buenas preguntas. Traigo a colación este tema porque a veces uno dice, a veces nos ponen los profesores en posiciones incómodas porque no sé si voy a saber de todos esos temas. Y cuando propongo a estos estudiantes, ellos dijeron, queremos mostrar que existe la vida extraterrestre. Ese es el tema, la vida extraterrestre. Y uno dice, ¿qué hacemos en la clase de matemáticas con vida extraterrestre? Pero aquí está la idea de cómo uno puede conectar ideas. Y sabemos que, no sé si puedo probar la existencia de la vida extraterrestre, pero sí podemos ver la creencia que tienen las personas en creer en los extraterrestres. O sea,
¿Cuántas personas creen en la existencia de los extraterrestres o cómo se los imaginan? Y uno puede encontrar mucha información al respecto de las personas que defienden la vida extraterrestre y por qué cada vez más científicos respetados defienden la búsqueda de vida extraterrestre. Así que en lugar de decir, vamos a mostrar si existe vida extraterrestre, veamos qué convicción hay por parte de las personas que nos rodean o de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestro barrio, de nuestra localidad, en creer en los extraterrestres. Y entonces eso nos lleva a tomar de una población. Hay veces los estudiantes dicen no, pero las personas más jóvenes creen, las personas mayores no. Entonces lo podemos estar viendo en diferentes estratos, tomar muestras, hacer un cuestionario, y la clase de matemática tiene otra connotación. Cuando nos preguntamos qué evaluamos, uno podría decir, evalúo un procedimiento, una práctica, procesos, competencias. En realidad, uno debería estar buscando proceso y competencia, lo que uno debería estar evaluando. No obstante, dentro de los procesos, hay procesos que son muy básicos y procesos que son mucho más complejos, como la argumentación, la modelización, la metacognición, porque los procesos básicos, como mecanización, que es la realización repetida de un procedimiento, lo necesito, pero no podría ser que ese sea el foco dentro de la clase de matemáticas. En consecuencia, nuestro gran problema es que estamos enseñando y evaluando de un modo distinto al que fuimos formados. Y no solo eso, sino que esto choca y a veces se relaciona con nuestro sistema de creencias, de qué creemos sobre las matemáticas, cómo se deben enseñar y cómo se debe evaluar. Y como si fuese poco, tenemos las clases virtuales en este momento, donde este pasaje a la clase virtual llevó casi una vuelta al conductismo. Hoy muchas de las clases virtuales, vemos a los profesores haciendo buenos videos explicando qué cosas deberían hacer los estudiantes. Entonces es una vuelta al conductismo de lo que acontecía en la presencialidad, y este es un llamado de atención. Bueno, con todo este contexto, veamos algunas experiencias y propuestas en evaluación. Entonces, ahora ya sabemos qué vamos a enseñar, miremos entonces cómo vamos a estar evaluando. Partimos de algunas cuestiones de didáctica de la matemática, de educación matemática, que quiero evaluar, por ejemplo, comprensión. ¿Y qué es evaluar la comprensión? Bueno, si busco una definición, me dice que para comprender un objeto matemático significa producir y organizar y reorganizar la red de relaciones que se deben establecer en la resolución de una situación problemática, que puede ser intra o extra matemática, que obliga al funcionamiento de un objeto, los procedimientos o técnicas que se despliegan para resolverla, las definiciones, las propiedades, los argumentos que se validan con las acciones realizadas, bueno, todas ellas soportadas por un lenguaje. Y uno dice, ¿y entonces cómo puedo ver que alguien comprendió? No puede ser que solamente haga un procedimiento. Tiene que establecer una red de relaciones, organizarlas, y eso lo tengo que lograr cuando escribe, cuando alguien argumente. Y ahora puedo entender por qué los diseños curriculares fomentan la idea de comunicación y argumentación, no quedarse solo con la idea de ejercitación y algoritmización. Y entonces eso me lleva a las narrativas pedagógicas, donde en la narrativa pedagógica el foco está en argumentar. Obviamente que es todo un proceso de enseñar a escribir a un estudiante. La primera vez que escribe algo, tendré que devolverle al escrito pidiéndole qué quiere decir esto, que amplíe la información, que explique cómo se leería este gráfico. Lo ayudamos a que comience a argumentar. Cuando los estudiantes logran desarrollar estas técnicas de argumentación, logran hacer escritos donde aparecen adecuadamente gráficos, escriben letras, explican, ya no son solo números. Y entonces, si lo veo ahora con lentes de educación matemática, voy a tener una situación problema, pero esa situación problema desencadena que pueda ver cómo a él ha articulado en toda esta argumentación conceptos, procedimientos, propiedades, cómo usa los argumentos, diferentes representaciones lingüísticas que está haciendo. Desde el punto de vista de educación matemática decimos, esto es una configuración cognitiva y me puede dar ideas. Entonces acá voy a estar evaluando qué comprendió un estudiante. Alguien puede hacer una cuenta, eso no significa que comprendió de matemática, sabe el procedimiento. La idea de comprender es que pueda argumentar. Y a veces decimos, pero ¿cómo puedo fomentar que el estudiante argumente en matemáticas? Bueno,
Le tendría que proponer, por ejemplo, que haga una narrativa del problema que involucró mayor cantidad de estrategias, pero entonces que está relacionado con los procesos de enseñanza, que estamos trabajando, que cada uno de los problemas tienen diferentes estrategias de enseñanza. Y acá otra vez choca contra nuestros sistemas de creencias. Si yo concibo que los problemas se resuelven de una única manera, esto no va a ser factible. Que este es un problema de proporcionalidad y que no se resuelve más que con proporcionalidad, voy a estar en dificultades, porque no estoy viendo que proporcionalidad es una estrategia posible, pero podría hacerlo de otra manera. Le podría pedir el problema que involucró muchos intentos de resolución y no pudiste culminarlo, porque también ahí entran prácticas metacognitivas. Yo puedo decir, yo avanzo hasta aquí y aquí este no es un camino que me conduce a la respuesta. Esto es muy fuerte. ¿Por qué no conduce a la respuesta ese camino? Porque puede ser que conduce, pero no me estoy dando cuenta, ayuda a procesos metacognitivos en los estudiantes, o el mejor problema que resolviste solo. ¿Por qué es el mejor problema? ¿Qué características tiene para que tomes este problema y con este problema me quiero lucir y mostrar que esto es lo mejor que hago dentro de matemáticas, o el mejor problema que resolviste en grupo, o el problema que muestra que sabes muchas cosas de matemáticas? Entonces, en la narración tengo que mostrar qué sé de matemáticas y dónde lo estoy viendo que muestro que sé cosas de matemáticas, y el listado podría ser así extenso de condiciones. Veamos algunos ejemplos, porque esto tiene que ver con los problemas. Veamos como algunos ejemplos, esto va a ser así un tráiler muy rápido de algunos ejemplos, para que vean cómo a través de estos ejemplos se desprenden muchas cosas. Miremos el primero. Podríamos pedirles anticipar las características que tiene un número natural si solamente conocemos la cantidad total de divisores. Fundamenta tu respuesta. Tengo que empezar a decidir qué significan, qué son las características de un número natural. ¿Qué puedo decir? Par, impar, ¿qué más? ¿Qué otras características podría tener un número natural? ¿Solamente es par o impar? No. Pero entonces me lleva a mirar. Tomemos un caso particular entonces. Acá va de lo particular a lo general. El 15. Y entonces ahora miremos. Bueno, vamos a contarle los divisores. Veamos cómo uno articula cosas que después las tiene que contar. Uno podría decir, bueno, uno de los divisores es el 1, pero tengo que darme cuenta que no es solamente el 1, que en realidad es el 15 también. Puesto que hay una propiedad que estaría diciendo el 15, lo puedo expresar como 1 por 15, entonces cada uno de los factores es divisor del 15. Podría darme cuenta que, bueno, por ser un número impar no es divisible por 2, entonces ya uso algún criterio, y entonces podría probar que es con 3, pero entonces no es solamente con 3, porque ya estoy pensando que si el 3 es un divisor, quiere decir que el 15 se puede descomponer 3 por algo, 3 por 5. Y ahora la pregunta es, ¿podría tener números aquí? ¿Otros divisores? Y podríamos pensar, bueno, a ver, veamos. Si es el 6, no podría ser con ninguno de los que está ahí adentro, porque el siguiente es el 7. 6 por 7 es 42, entonces cualquier número que yo multiplique de esa banda es superior a 15, entonces no hay ninguno. Empiezo a tener otros argumentos para decir qué es lo que acontece, y me queda que son 4 divisores. No sé qué característica. Este es un número que es impar, pero tiene 4 divisores. Pero ¿qué más le puedo ver a este número como característica? Probemos, por ejemplo, con el 27. Y ya sabemos algunas técnicas. Entonces, el 1 y el 27 van a ser los divisores. El 2 no, pues, porque sé que es un número impar, no va a ser divisible por 2, pero lo es por 3 y también entonces lo es por 9, porque lo tengo que descomponer. Y ahora va la pregunta, ¿por qué sí o por qué no hay divisores en esos intervalos que estaríamos colocando? Si miro uno de los que está allí, el 4 tendría que multiplicarse por algún número. Y cuando haga 4 por 5 es 20, 4, 6 por 4, no es con ninguno de ellos, y ni hablar si tomo ahora con uno de lo que está señalizado ahí con color celeste, con algo de verde, veo números más grandes. 4 por 10 es 40, y ni hablar si tomo cualquiera de los números que está dentro de esa banda de color verde. 10 por ¿cuánto? 10 por 11, me pasé del 27. No hay ninguno. Empiezo a generar argumentos para decir que no hace falta probar con todos los números de uno a uno. Y entonces desarrollo algunas otras técnicas y muestro cierta comprensión. Vuelve a tener 4 divisores. No resolvimos el problema. Solo sabemos que el 15 y el 27 tienen 4 divisores.
Lo que sí puedo darme cuenta es que el 15 es la multiplicación de dos números primos y que el 27 es el cubo de un primo. No sé si eso me podría ayudar o no, y entonces uno con propiedades. Pero veamos otro problema más de un nivel superior y pensemos a veces cómo se enseñó esto de manera más tradicional. Nos dicen describir y fundamentar estrategias para determinar puntos que pertenecen a la gráfica de la función h, que está definida como f sobre g, si lo único que conocemos son las representaciones gráficas de f y de g, no las expresiones analíticas o las fórmulas, y la escala en los ejes coordenados. Revisemos qué decía el diseño curricular de Colombia. Decía formular y plantear, transformar y resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras matemáticas y de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Acá estaríamos dentro de las matemáticas mismas. Dice, ello requiere analizar la situación, identificar lo relevante en ella, establecer relaciones entre sus componentes y con situaciones semejantes, formarse modelos mentales de ella y representarlos externamente en distintos registros, formular distintos problemas, posibles preguntas y posibles respuestas. Bueno, y continúa, y hacia el final dice, formular argumentos que justifiquen los análisis y procedimientos realizados. ¿Esto cómo lo ponemos en juego en este problema? Bueno, veamos. No sé, solo me está diciendo que es una división entre dos funciones. Yo no sé cuáles son las funciones, pero puedo pensar casos particulares. ¿Qué pasaría si fuesen rectas, por ejemplo? F y G son rectas. Bueno, lo que debo determinar sería F, puedo pensar G, le puedo dar posiciones relativas entre las rectas, si son perpendiculares. Podría ser un juego de infinitos casos, pero vamos a pensar en este. Tengo que determinar puntos que con certeza pertenecen a la gráfica f sobre g. Y entonces ahora empiezo a pensar, bueno, tengo una división. Aquí, en este punto, f vale 0. Pero si f vale 0 y g toma un valor distinto de 0, la cuenta va a quedar 0. Ese es un punto y esa es una estrategia de cómo darme cuenta una raíz de la función. Al mismo tiempo me doy cuenta que para ese valor no tendría definida la función, puesto que g toma el valor 0. También vería que en esta zona debería quedarme los puntos de la función, dado que f toma valores negativos y g toma valores positivos. En este caso, ambas toman valores positivos, así que los puntos deberían encontrarse en esa zona, y aquí deberían encontrarse en esta zona, valores negativos. Pero ¿qué más puedo hacer? Me doy cuenta que en el punto de intersección las funciones cobran el mismo valor. Entonces, la división vale 1. Así que si tomo el 1 porque las escalas las conozco, ese es un punto que está en la gráfica. Pero ahora estaría viendo que en este punto que está así, g vale 1. Pero entonces, cuando hay al valor de f lo divida por 1, me queda el valor de f. ¿Qué más podría hacer? Podría pensar qué pasa cuando divido, por ejemplo, por -1, cuando g vale -1. Si aquí divido, aquí vale -1, entonces me estaría quedando el valor de f el opuesto. Pero entonces eso es una simetría con respecto al eje de las x. Pero podríamos también dividirlo en -5, por ejemplo. Pero ¿cómo divido entonces? Ahora yo sé que es el valor de ordenada de f tendría que estar dividido en 5 partes. ¿Y cómo divido un segmento en 5 partes? Bueno, puedo apelar a tales y tratar de rectas paralelas, y entonces acá me queda un segmento, dividía un segmento en 5 partes, me queda negativo, es el simétrico, y así habríamos construido puntos de la curva. Es muy distinto a haber dado cuáles son las condiciones, por ejemplo, para una función racional de cómo dibujarla. Acá redescubro cosas, comienzo a comprender otros procedimientos y los vinculo dentro de matemática. Veamos algunos recursos y dispositivos entonces que tenemos para evaluación. Si yo quiero desarrollar competencias sociales, políticas y actitudinales, como por ejemplo la competencia para desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo, la competencia para comunicarse con efectividad, entonces voy a tener muchos dispositivos y recursos, como por ejemplo el trabajo en grupo. Y hoy en día en la virtualidad puedo seguir el trabajo en grupo a través de documentos colaborativos, dejando en claro que cada estudiante no debe apagar su voz, debe aparecer la voz de esos estudiantes si van a trabajar en grupos.
Les enseño normas de escritura, de que hay que citar adecuadamente, no hay que copiar, no hay que cometer plagio, entonces aprenden a escribir. Pueden hacer videos, y pongo el símbolo de TikTok porque hacer un video en un tiempo acotado, eso me lleva a decidir qué es importante y qué no es importante cuando quieres poner sobre un determinado contenido. Tengo elementos como Corrubric, por ejemplo, para hacer evaluaciones. La idea de tiempos la marco como algo importante. Decir a alguien que tiene que exponer, elegir un problema donde uno sabe mucho de matemática, pero lo tiene que exponer solamente en 4 minutos, o hacer un video de 3 minutos, me lleva a pensar qué digo y cómo lo digo, qué información es la más relevante. Y en ese proceso de selección uno comprende muchas cosas que intentar decir cosas de manera larga. Hay una expresión que a mí me gusta, que aparece así en la red, que creo se la adjudican a determinados autores, pero bueno, voy a quedar solamente con la expresión cuando uno dice, te envío una carta larga porque no tuve tiempo de hacer una carta corta. Me dice, ¿qué está diciendo? Claro, porque si yo tengo que escribir algo sin cuidado, escribo y puedo hacerlo largo. Pero si yo ahora tengo que estar pensando las ideas, hacerlo mucho más corto, tengo que pensar que no redunde en ideas, decir estrictamente lo más importante, y eso pasa con los videos. Los Corrubric, por ejemplo, lo puedo acceder. En este caso ha sido un caso que les pedíamos a los estudiantes que evaluaran durante el año 2020 cuáles fueron las mejores inversiones de dinero, dónde había que invertir, y decidimos con ellos cuáles, había que hacer un video muy corto, y decidimos con ellos de cuáles serían los criterios para evaluarlo. Bueno, ellos habían puesto originalidad y creatividad, que lo pesamos con un 20%, aspectos técnicos del video, porque lo hacíamos con otra materia, que era con usos de TIC, y la parte de matemática era contenido, la claridad de las definiciones, que no sean muy extensas, lo aclarábamos cuáles eran esos criterios, y estaba pesado con un 60%. Habíamos definido que eran niveles expertos, avanzado, aprendiz, nivel Nobel, de ese trabajo que ellos realizaban en grupos. Y lo que les pedimos es, después hacíamos toda la evaluación, esto lo hacíamos a través de los móviles, los celulares, los teléfonos móviles, y lo que sí les pedíamos era cuidar la ortografía y la gramática en los comentarios, porque queremos que aprendan a argumentar, a comunicarse, recuperar tanto aspectos positivos como aquellos que deben mejorarse, autoevaluarse después de evaluar todos los trabajos. Miremos algunas voces como para ver qué cosas escriben estudiantes que están finalizando la escuela secundaria. Por ejemplo, vamos a mirar solamente de contenido. Contenido decía, bueno, muy clara la exposición de las 2 inversiones que consideraron. Me hubiera gustado un poco más de explicación acerca de las distintas opciones de inversión. Me pareció innecesaria la explicación de la primera parte del video. Bueno, daban un argumento. Otro es, en términos de contenidos, es un poco letárgico al comienzo, pero al correr los segundos se vuelve más entretenido. Si bien utiliza una buena introducción, cuando llegó el momento de exponer los datos fehacientes de la conclusión, no queda muy claro, ni se vuelven críticos, aprenden a ser críticos y a valorar cosas que tienen bien. O por ejemplo aquí, hubo un desarrollo excelente, pero da la sensación de que se mantiene en un esquema de análisis a futuro por la seguridad y moderación que se plantea en las inversiones, sacrificando el objetivo planteado. No sé cómo logran escribir estos estudiantes de esta manera, porque hubo todo un proceso de enseñanza para que aprendan a escribir adecuadamente, o no oraciones tan largas, que miren las partes centrales. Estas cuestiones se trabajan dentro de matemáticas. ¿Cómo podemos evaluar procesos? Porque a veces nos interesa la evaluación de procesos. Habitualmente los trabajos prácticos, les damos las respuestas. ¿Por qué no tomar esos trabajos prácticos como una instancia de aprendizaje? Por ejemplo, si hacemos un documento colaborativo, pedirles que incluyan respuestas a los problemas del práctico, que complementen la información que brindó otra persona, que refuten la solución que hizo otra persona, y que por eso van a ser evaluados. Y podemos seguir en la virtualidad, que es lo que ocurre. Entonces aparecen esquemas de tipo, un problema donde alguien aparece con un color, escribió con otro color, y así continuarían con los diferentes apartados, y comentarios que están realizando los estudiantes al respecto sobre este problema, y uno puede evaluar procesos de aprendizaje de ellos. Y vuelvo de nuevo a insistir esta cuestión de tiempos, pedirles hay veces para evaluar los procesos, elegí algún problema de esta unidad
que muestres que sabes muchas cosas de matemática y exponelo para todos tus compañeros, pero en un tiempo agotado. ¿Cuánto? Y uno va a depender del problema. 3 minutos, pero hay que ajustarlo estrictamente a 3 minutos. Hoy en día uno tiene que hacer videos como por ejemplo para TikTok y los tiene que ajustar a un determinado tiempo porque lleva a tomar ideas y entonces aparecen cosas de esta naturaleza. Pueden exponerlos, deciden qué imágenes, qué colocar, y uno puede analizar entre su discurso oral con lo escrito, y bueno, esos son solamente ejemplos de lo que pueden hacer estudiantes y son instancias muy ricas de aprendizaje para ellos y para evaluar nosotros. Lo que no debe faltar son las reflexiones, siempre pedir, porque ahora nos sirve para evaluar los procesos de enseñanza. Voy a poner un ejemplo particular que se trabajó en una licenciatura en Administración Rural, un primer año, donde trabajamos con un problema de modelización de lo que acontecía con una enjambrazón de abejas. O sea, cuando había una superproductividad en el mes de septiembre de una colmena que se desmembra la colmena, un grupo de abejas se va con la abeja reina vieja y otro se queda con la abeja reina joven, y cuál era de las dos colmenas que era más productiva. Entonces, me voy a quedar con una reflexión y qué lectura uno hace como profesor. Por ejemplo, vamos a mirar, no es necesario leerlos todos, vamos a mirar allí. Dice, no hubo algo puntual que no nos gustó de llevar a cabo este informe, al contrario, fue una investigación de la cual aprendimos mucho y que nos dejó conocimientos cotidianos sobre las abejas, de las cuales pudimos, en el transcurso del informe. Dice, pero solo de las abejas aprendieron, mi intención era que aprendieran algo de matemática. ¿Qué pasó que ellos se quedaron que aprendieron solo de abejas? O por ejemplo acá dice, lo matemáticamente adquirido fue bastante, ya que aprendimos a utilizar de manera correcta el programa Excel. Pero el programa de Excel es un recurso, no es algo de matemática. Entonces, ¿qué estuvo fallando o en este grupo o en el proceso de enseñanza? Aquí estuvo en la virtualidad, entonces hay muchas cosas que me dice, esto hay que ajustarlo. O aquí después podemos destacar que este tipo de investigaciones dejan en claro mucho más conceptos técnicos de la orientación. Habría que ver cuáles son los conceptos técnicos que ellos aluden acá, que les dejo claro. Y bueno, hablan de la idea de que les agradó el trabajo en grupo y estas cuestiones que uno dice valoro de manera positiva. Bueno, modo de cierre. A modo de cierre, con respecto a la evaluación, entonces, evitar preguntas fácticas, ejercicios algorítmicos y la repetición de conocimientos. No evaluar lo que no fue objeto de enseñanza. Por eso esta insistencia en contar las cosas de la enseñanza porque están relacionadas con la evaluación. Hay veces puedo ser muy tradicionalista enseñando y ahora me vuelvo muy creativo en la evaluación. Les pido informes, trabajos, videos a los estudiantes o que escriban y resulta que durante la enseñanza no estuvimos trabajando de esa manera. Bueno, leer reportes de investigaciones, las propuestas de enseñanza y evaluación publicadas en revistas de educación matemática. Hoy en día todo está digitalizado, puedo mirar para sacar ideas. Entonces me preguntan, ¿evaluación de qué? Acá me gusta una frase de Steve Jobs cuando dice, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Puedo pedirles la tarea que muestra que sé mucho de algún tema en particular, la tarea que tiene más de una estrategia de resolución, la tarea que tuve más dificultades para realizarlas, y ahí es creatividad de cada uno de ustedes. Y como reflexiones finales, considero que existen diferentes dispositivos que permitan realizar evaluaciones formativas en matemáticas, pero los profesores conciben que no se puede evaluar a través de otros formatos que no sean los exámenes tradicionales. Y a veces las evaluaciones no tradicionales, como las que estuvimos viendo, generan inseguridad en los profesores respecto a la gestión del tiempo y sobre la validez de las mismas a los ojos de sus colegas, de los padres y de los propios estudiantes. Bueno, quedo abierto a comentarios, preguntas, sugerencias. Muchas gracias por la atención.